soberanía, poder popular real, socialismo, socialismo con sabor latinoamericano, socialismo con merengue, lambada, tango, salsa, al compás de la derrota de la ofensiva absolutamente necesaria, de la derrota de la ofensiva neoliberal y de la guerra de baja intensidad. Y eso, queridos hermanos y hermanas, no se logra con votos y con reformas, aunque ellas y ellos permitan avanzar, permitan acumular fuerza en esa dirección. Su desenlace triunfal es cuestión de revolución popular y precisa en nuestro caso conjugar el máximo de las fuerzas políticas y militares, hermanar civiles y militares patriotas y honestos, cristianos y marxistas, hombres y mujeres, indígenas, negros, mulatos, mestizos y blancos, a escala local y a escala continental. Y finalmente, es pertinente el llamamiento que hicimos recientemente a algunos dirigentes de partidos latinoamericanos. Agrupemos fuerzas en esa dirección. Abramos nuestras mentes y corazones a todo lo nuevo. No dejemos que la dispersión y la desmoralización se tornen irreversibles. Coordinemos nuestras capacidades y voluntades transformadoras, como lo estamos haciendo hoy. Unámonos para luchar en todos los frentes, para relanzar el ideal revolucionario, para superar dogmatismo, para enfrentar las desviaciones derechistas y las claudicaciones, para combatir con vigor a nuestros enemigos, para hacer rectificaciones y renovaciones auténticamente revolucionarias, para fortalecer el antiimperialismo, para darle contenido popular a la lucha por la democracia, para avanzar hacia nuevas revoluciones democráticas y patrióticas, para rescatar el valor de las metas socialistas, para desarrollar luchas concretas que eleven la moral y la capacidad de las fuerzas liberadoras en la periferia y en los centros del sistema capitalista mundial. Muchas gracias. Nosotros queremos de entrada expresar que lo relacionado con el punto de crisis del socialismo real lo vemos fundamentalmente de cara al futuro, en un afán de ver los acontecimientos de frente, apreciar los hechos de manera frontal, buscando siempre y esforzándonos siempre por encontrar la verdad de las cosas, aunque en un principio estas verdades no nos sean agradables, e incluso aunque en un principio estas verdades tácticamente no nos favorezcan, pero plenamente conscientes que solamente en el encuentro con la verdad aseguramos nuestros intereses estratégicos. Con ese marco trabajamos nosotros. Nos parece que es importante expresar que coincidimos con las apreciaciones que sobre este punto han hecho los compañeros Isaconde, compañero Marco Aurelio también, y también expresar que compartimos las preocupaciones, las inquietudes que aquí ha referido el compañero Jaime Pérez. Es un punto decisivo y cardinal en el enfoque de este tema trabajar un poco sobre las repercusiones de la crisis, de esa crisis en América Latina,
y el significado que esa crisis tiene para nosotros, revolucionarios del tercer mundo y revolucionarios de América Latina. Porque nosotros tenemos de esos acontecimientos, aparte de la convicción de que es un golpe para todos los revolucionarios en general, aparte de eso, tenemos la convicción, sin embargo, que de esa crisis nosotros sacamos utilidad. Y fundamentalmente que debemos sacar utilidad, debemos sacar ventajas de ese golpe y debemos sacar ventaja de esa crisis. Nos parece que la posibilidad que tenemos los revolucionarios latinoamericanos de sacar ventaja de esa crisis está en relación por hoy con 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, la capacidad nuestra de poder relacionar de manera correcta la relación entre la defensa del socialismo y su renovación. En segundo lugar, la capacidad que tengamos los revolucionarios de América Latina de mantener nuestros principios con suficiente firmeza y con suficiente flexibilidad. En tercer lugar, la capacidad que tengamos los revolucionarios latinoamericanos de insertarnos en el mundo de hoy. Y en cuarto lugar, la capacidad que tengamos de aprender urgente y rápidamente a pensar con cabeza propia. Vamos a trabajar un poco sobre estos 4 aspectos. La relación entre la defensa y la renovación del socialismo. Cuando uno mira los acontecimientos de Europa Oriental, se convence de que en ciertos países el argumento de la defensa del socialismo impidió su renovación. Y en otros países el argumento de la renovación del socialismo descuidó su defensa. Y en este sentido tenemos que ser nosotros suficientemente críticos y afrontar la crítica que nos corresponde a esos modelos de socialismo real que se han derrumbado. Y nosotros coincidimos plenamente en la tesis de que esos golpes nos afectan, nos duelen, pero nos parece que nosotros los revolucionarios latinoamericanos debemos aprender a no sudar calenturas ajenas y debemos aprender a sudar nuestra propia calentura. Nosotros tenemos nuestra propia fiebre, nuestra propia calentura, y la calentura nuestra es la de la revolución. Esa es nuestra calentura. Y hay que hacer un deslinde entonces, histórico, necesario y exigente y preciso de estas cosas para poder adoptar una actitud crítica ante lo que ha ocurrido. Si no lo hacemos, nos perdemos y nos confundimos y no encontramos el camino. Y no vamos a trabajar en la línea ni de la defensa ni de la renovación. Lo cierto es que en esos países de Europa Oriental y en la Unión Soviética, ese modelo no podía defenderse si no se renovaba. Y la renovación debió empezar hace varias décadas, no recientemente, pero no se podía renovar sin defenderse. Esto nos importa a nosotros, porque es el mismo problema que nosotros tenemos planteado aquí y hoy en América Latina y ahora. Nosotros no vamos a defender el planteamiento y el programa socialista si no renovamos ese modelo y si no renovamos nuestro pensamiento. Pero al mismo tiempo no se trata solo de la defensa y la renovación del socialismo. También está planteada la defensa y la renovación del marxismo-leninismo como teoría científica, guía para la acción de la clase obrera, del proletariado y de los revolucionarios. Ayer hablamos de ofensiva ideológica
del imperialismo. Y eso es absolutamente cierto. Hay una ofensiva ideológica, y es lógica. Uno entiende a nuestros enemigos, que se tienen que aprovechar de nuestros momentos difíciles y críticos. Ahora estamos atravesando momentos difíciles, momentos críticos, y es natural que el enemigo se aproveche de ello. No sería nuestro enemigo. Nosotros también nos aprovechamos de los momentos críticos del enemigo, y en los momentos más difíciles nos preparamos para golpearlo, y si podemos golpearlo a muerte, lo hacemos. Igual ellos. Hay una ofensiva ideológica, pero esa ofensiva ideológica no viene solamente del imperialismo. También hay una ala que viene de esa área de Europa del Este. Hay una ala que es una especie de ofensiva ideológica un tanto encubierta en unos momentos y en otras abierta, que viene de Europa del Este, que viene de las áreas y de los acontecimientos que están ocurriendo hoy en la Unión Soviética. Si de ese mundo en crisis también vienen tesis que nosotros no aceptamos, tesis que nosotros rechazamos. Por ejemplo, se dice que este es el momento de la convivencia entre capitalismo y socialismo, que este es el momento en donde no se puede hablar de lucha de clases, que este es el momento en donde no hay espacio para la violencia revolucionaria, que este es el momento en donde ya no hay espacio ni lugar para las revoluciones. Todo eso viene de esa área que está en crisis. Y no nos sorprendería en absoluto que eso viniera de los imperialistas. Están en su deber, es su conveniencia, eso es lógico. Si nosotros somos luchadores revolucionarios y conocemos a nuestro enemigo y ellos nos conocen a nosotros. Pero eso no viene hoy de allí, eso viene de allá, del oriente. Y eso es ofensiva ideológica también. No es otra cosa. Y esa es una ofensiva ideológica más peligrosa que la que viene del imperialismo y del mundo capitalista. Porque esa ofensiva viene de un mundo con el que nosotros hace poco estábamos bastante vinculados, bastante amarrados, y hay cierta familiaridad, aún hay cierta confianza en unos hermanos más que en otros, pero esa carga tiene más veneno, esa carga tiene más explosividad, y el antídoto entonces es más complejo y más difícil. Porque algunos de nosotros, a todos de nosotros, revolucionarios latinoamericanos, esos acontecimientos nos han botado una que otra teja de nuestra casa. Pero hay algunos de nosotros que nos ha botado no solo una que otra teja. Hay algunos de nosotros a los que nos está abriendo grietas en las paredes de las viviendas. Algunos de nosotros nos está arrancando también el piso. Y eso es natural, que así sea. Eso no se puede ver ni en términos de malo o bueno. Así son las cosas. En el caso nuestro, revolucionarios salvadoreños, nos ha movido alguna teja, pero nosotros tenemos la gran ventaja que hace años que estamos inscritos en el terreno de la herejía, y en el mundo de hoy la herejía es rentable políticamente. Es rentable. Hace años que nosotros, metidos en una guerra dura, completa y total con el imperialismo, aprendimos a resolver enorme cantidad de problemas de todo tipo con la más mínima cantidad de recursos. Y los esquemas, los conceptos viejos, endurecidos y rígidos, para nosotros no nos sirven. Y es una necesidad de vida o muerte. O se renueva el pensamiento o nos matan. Ya no es la derrota o el triunfo, es la vida o la muerte. La herejía sirve. Entonces nosotros
también situamos la renovación y la defensa en el terreno del marxismo-leninismo y en el terreno del socialismo. Nosotros estamos convencidos de la justeza, de la corrección de los conceptos del marxismo-leninismo, pero no defendemos lo indefendible. Estamos también convencidos que dentro de la misma teoría tenemos que renovar algunas cosas, reflexionar sobre algunos aspectos, discutir sobre otros. Por ejemplo, el concepto de fuerzas motrices de la revolución, que parte de que la clase obrera tiene una tarea histórica, fatal, vinculada a la revolución. Para nosotros, en nuestras condiciones actuales, de lucha actuales, a lo mejor en otro país de América Latina no es así, pero en nuestro caso, eso ya no está de manera precisa, ajustada a la realidad. Nosotros pensamos y actuamos más en función del sujeto social de la revolución, que registra un fenómeno pluralista, democrático, nacional y popular al mismo tiempo, en un amplio abanico de fuerzas sociales de distinto color, de distintos intereses, de distintas posiciones, de distinto origen, pero convergentes en un solo objetivo, revolucionario. Y en nuestro movimiento convergen justamente sectores plurales. Por eso nuestro proyecto es pluralista, es nacional y es democrático. La clase obrera tiene un papel, pero hablamos de trabajadores, en donde situamos a la clase obrera en un concepto mucho más amplio, más poderoso y más profundo, en la medida en que es más convergente en la sociedad y más convergente en los objetivos. Fuerza motriz de la revolución es hoy un concepto peligrosamente estrecho. La fuerza motriz de la revolución en nuestro caso es la clase obrera, el campesino y las capas medias. Pero la verdad es que en la lucha por la revolución hoy se incluyen industriales, terratenientes. Es un fenómeno del mundo de hoy, y heroicos, muy decididos. Y si algún día se escribe la historia de la revolución de alguno de nuestros países, ahí comprobaremos el multicolor fenómeno de la participación social. Es el sujeto social de la revolución un resorte poderoso de la lucha actual en América Latina, y en Brasil tenemos ejemplos firmes de lo que estoy diciendo. Otro fenómeno, la vanguardia. El mismo concepto de vanguardia, que tiene algo de militar, y nosotros hemos venido entendiendo como la vanguardia, la que va adelante y que adelante conduce, vinculado a esto el concepto de la hegemonía política. Este concepto para nosotros también está sujeto a reflexión de todo el movimiento revolucionario, porque es evidente que de lo que se trata es que dentro del movimiento plural de la sociedad, el sector revolucionario, democrático, avanzado, ha de ser suficientemente fuerte para atraer al resto de la sociedad, al resto de los sectores sociales, suficientemente fuerte, incluso no lo vemos absolutamente necesario situado adelante. Puede haber otros sectores adelante, personalidades adelante, pero la fuerza de avanzada ha de ser la más fuerte. Y en este caso, para que esa fuerza sea la más fuerte, la número uno, ha de ser suficientemente nacional. Nacional. Este concepto de lo nacional y lo popular es una exigencia del mundo de hoy y es un requisito para avanzar y penetrar profundamente en la sociedad. Lo nacional. Nosotros tenemos la impresión que nosotros revolucionarios de América Latina no siempre hemos manejado
de manera correcta y suficiente lo nacional en cada uno de nuestros países. Más bien en cierto momento hemos confrontado lo revolucionario con lo nacional y lo nacional con lo revolucionario. Ahora en el caso nuestro tenemos una escuela impresionante de la virtud de la magia de lo nacional y cómo esto es revolucionario. La desmilitarización de la sociedad que se plantea en la lucha revolucionaria es el consenso más fuerte de la sociedad. Es válida para El Salvador y a lo mejor es válida para América Latina, donde también hay ejércitos. Y este concepto no suena revolucionario, no tiene el tono que sí tienen otros conceptos más revolucionarios, como dictadura del proletariado, que suena fuerte, suena bastante cargado, bastante pesado, pero desmilitarización de la sociedad suena una cosa como civilidad. Pero sin embargo, la desmilitarización de la sociedad es la concepción que se abre paso en el cuerpo social con una extraordinaria facilidad y la hace suya todo mundo, obreros, campesinos, empresarios, industriales, terratenientes y militares. Y dentro de ese amplio abanico social está el movimiento revolucionario, que es una parte, la parte más poderosa, la parte decisiva, la parte clave, pero no es la única. No es la única. Estamos todos, y ahí estamos nosotros. Este es otro aspecto que dentro de la teoría del marxismo-leninismo tenemos que darle atención. Otro aspecto, el punto de la democracia. Nos percatamos que un talón de Aquiles de estos modelos de socialismo es la falta de democracia. Y vinculada a esta, la falta de atención a la persona, a lo que se refería Jaime, la falta de humanismo. Y este es un problema clave y decisivo de los movimientos revolucionarios de América Latina. La democracia y la persona. Cuando en la Unión Soviética se construían satélites y naves que estaban en el espacio a grandes alturas, pero no se podía construir un cincho para que un joven ucraniano lo luciera. O cuando ese país altamente desarrollado no podía construir para sus mujeres blusas bonitas, verdes, amarillas, rojas, de todos colores, el fondo de los fondos es ese. Es la subestimación de la persona humana. A la persona humana le gustan los colores, le gusta la música, le gusta divertirse, y no por eso deja de ser revolucionario. Nadie. Nosotros como militantes revolucionarios hemos confundido en muchas ocasiones la persona con el militante revolucionario, con el cuadro revolucionario y con el dirigente. Es como una pirámide, pero a la base de esa pirámide está siempre y en todo momento la persona. En ocasiones nosotros como movimiento, al enjuiciar los problemas de los militantes y los problemas de los dirigentes, lo hacemos olvidando la base que es la persona y separamos al militante de la persona. En ocasiones, grandes crisis de los militantes no son crisis ideológicas, ni son crisis de línea políticas, son crisis de la persona. Y se derrumba un militante, se derrumba un dirigente si se derrumba la persona. La persona no se derrumba si se derrumba el militante se derrumba al derrumbarse la persona. En esos países del socialismo real, eso pasó. La persona pasó a estar en un segundo plano, a un segundo nivel. Por eso no importaba que las mujeres usaran faldas de distinto color y de distinto tamaño. Aparentemente esto no tiene importancia. Y no tiene importancia porque se le vincula con lo cotidiano. Pero lo cotidiano es lo decisivo y no lo extraordinario.
es los hechos de la vida diaria de las personas lo decisivo. Y sin duda, en el proceso en que ahora están los compañeros cubanos, el partido cubano habrán encontrado ya el peso de lo cotidiano. Cómo los hechos de la vida diaria se convierten en decisivo. En el punto de la democracia, esto pesa mucho. Esto pesa mucho. Pero cuando hablamos de democracia, no nos referimos a la democracia que faltó en esos modelos. Nos referimos a la democracia que puede faltar dentro de nuestras organizaciones. Porque eso es lo que nos debe importar a nosotros. ¿Cuál es la práctica democrática nuestra? ¿Tenemos resuelto o no ese problema? Nosotros creemos que no lo tenemos resuelto. Nosotros, por lo menos, FMLN, no lo tenemos resuelto. Y estamos luchando por eso, dentro de nuestras organizaciones, de tal manera que nuestros militantes y nuestros cuadros aprendan a pensar también con cabeza propia dentro de nuestras mismas organizaciones, sin esperar que la dirigencia piense por ellos, sino ayudando a la dirigencia a pensar de manera fresca, constructiva y desarrollada. Si no es así, si nosotros no construimos la democracia en nuestras organizaciones, la dirigencia se separa de su base. Porque cuando la dirigencia empieza a pensar por su base, viene el divorcio. Pero además la democracia tiene que ver con la relación entre nuestros partidos y el movimiento sindical. Nuestros partidos y los trabajadores. ¿Cómo impedir que los movimientos de trabajadores se conviertan en instrumentos de nuestros partidos y que nuestros partidos piensen por ellos? Eso es dañino hoy y ha sido dañino siempre, pero no lo hemos entendido a tiempo. Pero aún es tiempo de entenderlo y corregirlo. Y el pluralismo actual de América Latina así lo exige. Pero además la democracia en la relación de nuestros movimientos revolucionarios con la sociedad en general. Escuchar a todo mundo, escuchar a los empresarios. Nosotros no podemos hoy condenar al empresario por ser empresario. Tenemos que buscar su interés, precisar su interés y ubicarlo dentro del interés general de la sociedad y situarlo y ganarlo para nuestras posiciones patrióticas. Eso no es posible si no lo escuchamos. Democracia y persona, pilares de una eventual corrección de nuestro pensamiento. Y el marxismo es eterno no porque sea inamovible. El marxismo es eterno porque tiene capacidad de renovarse a sí mismo. Por eso es eterno. Otro aspecto, la relación entre partido político y movimiento social. ¿Qué es lo que nosotros apreciamos en nuestra sociedad y qué es lo que se aprecia en América Latina? Lo vigoroso, lo renovado y lo creativo está en los movimientos sociales. Los partidos políticos tradicionales están en crisis. Hablo de mi país. A lo mejor lo mismo ocurre en América Latina. Ustedes sabrán. Los partidos políticos tradicionales en crisis de posibilidades políticas, en crisis de creación del pensamiento y renovación del pensamiento. Los movimientos sociales que comprenden el amplio abanico social, económico, político, cultural al que me he referido, es de donde emana la fuerza del pensamiento y la fuerza de la creatividad. Hay un fenómeno de movimientismo más que de partidismo. Incluso en la posibilidad del desarrollo del pensamiento de las personas y de los cuadros. Uno aprecia la frescura del pensamiento de los cuadros de los movimientos sociales. Parece ser que las paredes partidarias se han convertido en bloques muy gruesos, de adobe viejo, ancho y poderoso, como que está creando problemas al desarrollo del pensamiento de los cuadros. Claro
que la relación entre partido político y movimiento social es un tema de reflexión, es un tema de discusión. Nosotros aquí nos esforzamos en poner sobre la mesa estos pensamientos. No estamos diciendo, ni pensando, menos planteando que hay que eliminar los partidos. No, estamos planteando el problema nuevo que los partidos han de resolver. Eso estamos planteando. Y el papel de los movimientos en la lucha por la revolución y por el poder que tenemos planteado cotidianamente los revolucionarios. ¿Cómo podemos nosotros incorporarnos en ese torrente de fuerzas sociales? Para la toma del poder, para la construcción de lo nuevo, ese es otro problema. Es algo parecido al papel de la clase obrera. En la toma del poder es uno, en la construcción de lo nuevo es otro, es otro. Hacemos simplemente el esfuerzo de situar la problemática. Y no renunciamos al marxismo-leninismo. Confiamos en el marxismo-leninismo, pero renovándolo con nuestra experiencia. Y hoy, nosotros revolucionarios de América Latina, tenemos que hacerlo con nuestra propia cabeza. Y podemos hacerlo sobre la base de nuestra experiencia. Lo mismo relacionado con el socialismo. Nosotros estamos convencidos de que sigue vigente y en pie el socialismo para América Latina. Está vivo y no muere. ¿Por qué afirmamos esto? En primer lugar, porque hablar de desarrollo de América Latina, de justicia social en América Latina, de independencia, democracia y autodeterminación, no es hablar de capitalismo. Nada de eso lo encontramos en el capitalismo. Eso es evidente. Eso es evidente. Esto lo encontramos solamente en el socialismo. Y estos son justamente los contenidos del socialismo, los que no siempre estuvieron presentes en esos modelos que han entrado en crisis. Por eso es que está abierto el camino para el socialismo en América Latina. 2. Pero ese proyecto socialista es una exigencia patriótica y revolucionaria en nuestra área, que está amarrado a nuestras propias realidades, al multicolor fenómeno social, a nuestras costumbres, a nuestro idioma, a nuestras necesidades y a nuestra cabeza. Y a nuestra cabeza. 3. Ese socialismo ha de estar basado en el pluralismo, en la democracia, en los valores nacionales y en estos ricos sujetos sociales de la revolución. Finalmente, porque ya me faltan 5 minutos. No. Me faltaban 2 minutos. El aspecto es herético. Del aprendizaje a pensar con cabeza propia. Aparentemente esto no tiene importancia y suele parecer extraordinario que después de décadas de pensar estemos hablando de aprender a pensar, pero es la verdad de las cosas, es la verdad de las cosas. Y nosotros valoramos en alto el esfuerzo de la teología de la liberación. Hay en este esfuerzo teológico una escuela impresionante que no siempre los revolucionarios de América Latina hemos asimilado correctamente. En la teología de la liberación encontramos un esfuerzo de pensar con cabeza propia y construir una teología propia para América Latina en los momentos en que nosotros revolucionarios no nos imaginábamos que tendríamos que aprender. Antes que nosotros, los teólogos de América Latina, democráticos, revolucionarios, hicieron este aprendizaje y movieron a los cristianos hacia la revolución, aun cuando la revolución no se movió hacia los cristianos de manera correcta y de manera suficiente. Largas décadas el movimiento revolucionario de América Latina
ha trabajado en las masas cristianas con los conceptos de pescar, de captar, de reclutar, de capturar cristianos. Y una vez situando a los cristianos dentro de nuestras organizaciones, erosionarles su fe se convertía en una tarea prioritaria de nosotros. Como si el problema consistiera en que este hombre cree en Dios o no cree en Dios. La verdad de los hechos es que el manejo de la relación entre la fe y la política aún no la tenemos nosotros suficientemente esclarecida en nuestro pensamiento, ni en nuestra línea. Hoy, ese esfuerzo de aprender a pensar con cabeza propia tiene en todo este rico y muy desarrollado movimiento cristiano, y en este rico movimiento de la teología de la liberación, un abecedario impresionante. Nosotros respetamos la profundidad de la reflexión de los teólogos de la liberación y nos esforzamos por aprender, incluso estudiando la Biblia, aprendiendo de la Biblia. Para nosotros el concepto de que la religión es el opio del pueblo es una cosa del pasado, que en este momento, en nuestra realidad, es poco serio políticamente seguir viviendo con ese concepto y seguir trabajando con ese concepto. Y hablo de las realidades de nuestro país. A lo mejor en América Latina y en otros países de América Latina sí eso tiene vigencia. Hablamos de nuestra experiencia. Finalmente, la importancia de la firmeza y la flexibilidad. Las cosas, decíamos al principio, hay que verlas de frente y los hechos hay que verlos de manera frontal. La firmeza en el mundo de hoy es rentable políticamente. Si nosotros nos equivocamos y creyemos de que cambiando nombre, y si nosotros nos equivocamos y pensamos que cambiando nuestros principios nos abrimos paso en el mundo de hoy, estamos derrotados. Porque para abrirse paso en el mundo de hoy hay que ganarse el respeto de nuestros amigos futuros, de nuestros aliados futuros y de nuestros enemigos presentes y futuros. Y el movimiento revolucionario se debe dar a respetar para abrirse paso. Si no lo hacemos, nos derrotan. Nos derrotan. Pero no se puede ser fuerte ni firme sin ser flexible. La base de la flexibilidad es la fuerza. Y la base de la fuerza es la flexibilidad. En este sentido, la experiencia de la Revolución Cubana es impresionante y es decisiva. Es una escuela clara para todos nosotros. La firmeza cuenta. Es vital para nosotros, para construir este modelo futuro de socialismo. En las experiencias revolucionarias de América Latina, donde no se ha sido firme, suficientemente firme, los saldos son dolorosos, los saldos son complicados. Estas son algunas reflexiones que sobre este punto queríamos hacer. Me falta un minuto. Muy bueno. Algunos telegramas. Se puede salir de la crisis. Somos de los que creemos que no hay socialismo. Hay tentativas y procesos de construcción. Nos parece que acá lo que está en cuestión es el determinismo, la irreversibilidad que nos toca a nosotros también los heterodoxos, que creímos que podían reconvertirse los procesos, y nos encontramos con que es más difícil reconvertirlos que empezarlos a hacer desde el capitalismo hacia el socialismo. Y que por otro lado hay otro problema, que es el problema del totalismo. Todo era verdadero, una parte resulta no ser verdadera y entonces todo es falso. Hay un totalismo invertido que habría que precaverse de él. Creo que el marxismo-leninismo de la década de los 20 está muerto, lo cual no significa que esté muerto el marxismo. Comparto casi en su totalidad la intervención del compañero del PT y del FMLN. Ahora, creo que la intervención del compañero del FMLN toca no solo el problema de la aplicación histórica del marxismo-leninismo, sino que toca problemas de los fundamentos teóricos que deberíamos examinar y que en esta reunión no tenemos tiempo. En nuestro concepto
hay 5 problemas básicos, y puede haber muchos más: el de la transnacionalización, el de la revolución científico-técnica, el de la democracia, 4 problemas digo, y el de la profundidad de la revolución socialista. En cuanto al primero, tomo todo lo de ayer y digo, bueno, el tema de la informatización de los procesos productivos no fue suficientemente profundizado, merecería que se toque. El que hayamos llegado a la capacidad de descifrar los códigos de la materia y de reprogramarla a través de la biotecnología ha afectado decisivamente las relaciones de poder en el mundo, y hoy las relaciones de poder son las relaciones de saber en el mundo y también en el interior de las empresas. El bloque ciencia, tecnología y educación se convierte en elemento central de los procesos productivos, y eso no ha sido tocado, nos parece, en profundidad en el pensamiento socialista. Las relaciones sujeto-objeto y las relaciones entre los trabajadores en el interior de la empresa han sido modificadas. Por lo tanto, ha sido modificada la situación de la clase obrera y de los asalariados en general y de los sujetos políticos sociales. Se habló acá ayer en esta parte del problema de, el nuevo paradigma científico-tecnológico. Creo que no se exploró suficientemente sobre el tema de la flexibilidad. Se va del fordismo, de la producción en serie, a una producción de respuesta flexible, donde ya está vendida la producción que se va a hacer. Esto tiene implicaciones incluso sobre el tema del mercado, porque en un modelo socialista puede reducirlo si aplicamos las nuevas tecnologías, lo cual no quiere decir que tenga que desaparecer por largos periodos históricos. Creo que, por otra parte, en el tema tecnológico están planteados los dos caminos. Está planteado el camino de la tentativa de volver a jerarquizar en términos tradicionales y a expropiarle a los trabajadores el saber técnico, que ahí está el problema de poder central, el saber técnico, ¿quién lo tiene? De expropiárselo a través de las máquinas y de los procesos productivos, o de, por otro lado, entrar a un sistema donde se vaya a socializar este conocimiento y se haga lo que se llama hoy una flexibilización en equipo y de constitución de redes. Ahí hay un tema en profundidad que en la vertiente artiguista, en la IDI y en el Frente Amplio lo estamos tratando. En segundo lugar, sobre esta parte, me parece que se ha extendido la salarización, pero que al mismo tiempo esto cuestiona elementos importantes de la teoría del valor tal como fue expresada en términos clásicos en el marxismo. Plantea el tema de la identidad de otra manera, plantea además que la división entre trabajo intelectual y trabajo manual es el elemento clave que hay que romper en el mediano plazo para poder democratizar en el interior de las empresas la gestión económica, y que eso no ha sido tocado en profundidad en los procesos de construcción del socialismo, por lo menos en muchos de ellos, aunque en algunos esté planteado en discusión, y creo que los cubanos lo tienen en discusión. Segundo tema, el problema de la transnacionalización. De acá se dijo mucho, acá hay una civilización mundial en este momento, donde se cultivan valores y antivalores, la lucha ideológica se da a escala planetaria. Para las grandes transnacionales estamos en una economía mundo, el mundo es un mercado interno, y desde este punto de vista esto nos plantea la necesidad de internacionalizar nuestra respuesta a los otros procesos de internacionalización. Esa es la consecuencia más importante que saco. En tercer lugar, hay nuevas contradicciones que han emergido, se nombraron un montón en el día de ayer, los temas ecológicos, los límites ecológicos del planeta, los problemas de los límites demográficos, los problemas de la desmilitarización, los derechos humanos, la ética y el sentido de la vida, el derecho a los bienes materiales en una revolución de las expectativas que está siendo dada a través de la informatización, o sea, de las telecomunicaciones, y que eso afecta fundamentalmente a todo el mundo desposeído, excluido y explotado en el cuarto mundo, dentro de los países desarrollados y en todo el llamado antes tercer mundo, porque creo que el tercer mundo no es más un concepto vigente en la medida en que el segundo, como sistema político-militar, no como construcciones que construyen el socialismo, formaciones que construyen el socialismo, está en cuestión. Se nombró el problema de los productores, del mercado, del trabajo intelectual, de la cultura, de las minorías raciales, nacionales, culturales, el problema de los movimientos feministas, de juventud, etcétera. Acá está, digamos, la contradicción entre una tecnoburocracia en la cabeza de las multinacionales y de un capitalismo que es una burguesía mundial hasta altura de los acontecimientos, y por el otro lado, lo que es la defensa de todos los excluidos y dominados y sancionados por ese sistema. Creo que hay que relativizar
Por un lado, el concepto de crisis del capitalismo me parece mecanicista, entra dentro de las formulaciones deterministas, pero por otro lado creo que hay que relativizar ciertos aspectos acerca de lo que sucede en los últimos 8 años. Hay problemas acá en cuanto a lo que es la destrucción de otras formas económicas que estaban en situación anterior desde el punto de vista del desarrollo del capitalismo, fuera del capitalismo central. Hay problemas dentro del capitalismo central en cuanto a que la revolución científico-tecnológica es tan veloz que la obsolescencia se produce inmediatamente de los productos que se crean, y entonces construye un mercado a través de la destrucción permanente de los productos recientemente creados. Y este es un tema que nosotros deberemos tomar. Como también deberemos tomar de que hay una ampliación del mercado por el fenómeno de que las necesidades de los consumidores son ampliadas y entonces empiezan a expandirse nuevas necesidades que llevan a la creación de nuevos productos. Por acá me pasan un ultimátum, voy terminando, si puedo. Y en cuanto a la crisis del socialismo real en este contexto, porque creo que todo esto está en el fondo, digo, los eslabones, clase, partido, poder revolucionario, Estado, propiedad social, planificación central, socialismo, esta cadena ha sido afectada en cuanto al corte de varios eslabones y en cuanto al contenido de varios eslabones, y nosotros tendremos que asumirlo en toda su profundidad. Segundo, la crisis se produce, en nuestra opinión, por factores externos en una parte. No se fue capaz de asumir el desafío de la transnacionalización y de la revolución científico-tecnológica. Y por factores fundamentalmente internos, no se fue capaz de pasar a la etapa del desarrollo cualitativo en la producción económica. Y es porque no se vio que esto tenía una íntima vinculación con los procesos políticos. No se puede pretender de que haya trabajo intelectual incorporado sin libertad de creación. Y esto tiene que ver con las libertades democráticas y no solo con el problema de que se planifique mucho y no solo con el problema de que haya mercado o no haya mercado. Nos parece que las tareas, hay otros problemas internos, que las tareas para el futuro tienen que ver con 5 temas, con no instrumentalizar la democracia, que es el problema de la separación de gobernantes y gobernados y el problema de la participación de la gente y del poder popular, no lo hemos resuelto bien, con el problema del poder económico dentro de las empresas, con el problema de la división del trabajo y entre trabajo intelectual y manual y el problema, digamos, de la socialización de la cultura, con el problema de la socialización del poder al que aludía antes y con el problema de la internacionalización. Hemos tomado una consigna en el Uruguay que es la de la renovación. Creemos que esta consigna es una consigna que es adecuada al momento espiritual y al momento en que están viviendo nuestros procesos revolucionarios en el mundo. Nos parece que el problema del pluralismo es un tema central, que el tema de la democracia es un tema central. El pluralismo no es algo que hay que explicar o conceder, el pluralismo está en la sociedad. Y entonces hay que virar, digamos, la centralización del todo a la política y todo al Estado dentro de eso, a una buena parte también, virar hacia la sociedad civil y virar hacia la participación de las organizaciones sociales y de otros sujetos históricos. Y desde este punto de vista nos parece totalmente acertada la expresión del compañero del PT de que el problema es, digamos, de alguna manera, dicho en términos clásicos, hegemonizar el concepto de democracia. Darle el contenido profundo a la democracia de que solo es compatible con el socialismo y entrar y llevar la disputa en ese nivel. Y desde este punto de vista reformular lo que son los instrumentos políticos, como por ejemplo los partidos. Ha habido una relación alienante entre los militantes y los partidos y el concepto de alienación nosotros no lo hemos extendido fuera de los campos económicos. Esto llevaría a un replanteo que creo que el compañero de Salvador empezó en esa línea sobre las formas de militancia, que es uno de los problemas centrales que tenemos creado en este momento con la crisis, que no es solo consecuencia de la crisis del socialismo real, porque comenzó mucho antes. Yo les agradezco y perdonen esta, digamos... La compañera Marta Hanecker. Pienso que estamos en un momento, como lo han planteado los compañeros, en que es fundamental que el movimiento se arme ideológicamente contra justamente la gran campaña imperialista de los medios, etcétera. Por lo tanto, me parece que es básico dejar claro algunos conceptos y ponernos de acuerdo en algunas cosas. Y yo pienso que es muy importante tener claro qué es lo que se está dejando de lado, si es que algo se está dejando de lado. Entonces quiero partir por la cuestión de la democracia.
alguien dijo que la democracia burguesa era democracia de unos pocos, que la democracia socialista era democracia de las mayorías y que el comunismo era democracia plena. Ese fue Lenin. Entonces, el proyecto leninista, el proyecto marxista-leninista es un proyecto que va hacia la democracia plena. Por lo tanto, aunque yo esté absolutamente de acuerdo con que el término dictadura del proletariado es un término absolutamente no utilizable en el lenguaje político, porque lo que nuestros pueblos ven de dictadura del proletariado es las dictaduras, de dictadura, digamos, es la vivencia de las dictaduras militares que hoy existen, que han existido, no solo, por desgracia, en los países capitalistas, sino también el tipo de dictaduras del proletariado que han existido en el socialismo. Por tanto, yo abandonaría el término políticamente, pero pienso que aquí estamos para hablar de política y de ideología y de teoría. Entonces, el problema es el siguiente. El contenido, ese mismo Lenin que dijo democracia para la mayoría y democracia plena, es quien, desde el punto de vista del Estado, ve, ¿no es cierto?, como lo ve Marx, que las democracias tienen un nombre. Yo estoy de acuerdo con el compañero Marco Aurelio, que es mejor hablar de democracia con hegemonía. Yo creo que ese es el concepto marxista de democracia. Cuando el marxismo dice que la democracia es burguesa, es porque está diciendo que esa democracia formal está al servicio de los intereses de la burguesía. Y cuando habla de democracia del proletariado, o de dictadura del proletariado, es porque dice que esa democracia amplia de las mayorías está al servicio de las mayorías y no de la burguesía. Por eso que yo le planteaba en una discusión con los compañeros si se hablaba de abandonar términos o concepto de Estado. Yo no creo que la interpretación marxista-leninista del Estado pueda ser abandonada, porque eso es un desarme ideológico. Yo estoy absolutamente convencida de que lo que nosotros tenemos que defender es una correlación de fuerzas popular capaz de imponer sus intereses sobre la minoría. Y que tenemos que armarnos para ser capaces de imponer nuestros intereses. Porque no sacamos nada con llegar al gobierno y no hacer poder. Porque el poder es eso, es fuerza de la mayoría en nuestro caso. Y fuerza de la mayoría, ¿qué es? Es dictadura, según el concepto marxista, de la mayoría. Entonces no nos desarmemos ideológicamente en esto. Yo pienso que hay que distinguir. Evidentemente que la forma de aplicación de esto ya es otra cosa. Estamos en desacuerdo con la forma que se aplicó esta dictadura del proletariado, que no fue el concepto inicial de Marx ni de Lenin, ¿no? Muy claramente. Y ahí entra el problema de... una cuestión ahí en esa cosa. Nosotros, especialmente la corriente marxista-leninista, hemos cometido el error de llamar a otros democráticos. Entonces hablamos de la alianza entre las fuerzas marxistas-leninistas y las fuerzas democráticas. Yo le he estado diciendo a muchos de mis entrevistados que eso es un error, porque nosotros, los marxistas-leninistas, somos democráticos y deberíamos ser los más democráticos. Coincido con todos aquellos que han hablado que esa democracia empieza por la actitud del partido. O sea, partido, lo que estamos haciendo nosotros, ahí tenemos que empezar a demostrar nuestra democracia. Bueno. Ahora, respecto al partido único, relacionado con esto. Lenin era marxista. Ser marxista significa para mí tener una interpretación científica de la historia, nada más. O sea, yo no creo que se pueda abandonar la ciencia de la historia. Yo creo que la ciencia de la historia tiene que irse desarrollando, porque si no muere, ¿no? ¿Y qué nos dice la historia? ¿Qué nos dice esta ciencia? Que hay clases, o sea que la sociedad no es igual, que hay antagonismo de intereses. Y que esos antagonismos de intereses se representan políticamente en los partidos. Ahora podríamos hablar qué pasa con los movimientos sociales, ¿no es cierto? Que también representan algo. Pero bueno, hasta la época esa eran los partidos. Por lo tanto, que es lógico que existan partidos. Y por eso es que la concepción leninista de los soviets, de la República Soviética, era pluralista, no era unipartidista. Que la historia llevó al unipartidismo. Y entonces, una cosa muy importante, la transición al socialismo es una cuestión de lucha de clases, o sea, no es un modelo que sentado en un escritorio, es algo que ocurre en la historia. Y si se llegó al partido único, fue por razones en la Unión Soviética, y si se llegó al partido único en Cuba, ya lo veremos, lo explicarán los compañeros cubanos, es por determinadas razones históricas. Ahora,
estas razones históricas implican, creo yo, un planteamiento a discutir, que ese partido, si se llega por razones históricas a un partido único, ese partido tiene que ser un partido frente, es decir, un partido que represente los intereses de los distintos grupos, porque si no, es dictadura de un partido, ¿no? Ese es el problema más serio del desafío de los partidos únicos, con suficiente debate interno, con suficiente creatividad, porque si no se transforma realmente en el reemplazante de la clase, en el que lo sabe todo, en el que llama a debatir lo que ya ha pensado, ¿no? Y no a buscar de las masas, de la gente, opiniones, creatividad, nuevas ideas y nuevos, a lo mejor, proyectos y planes, ¿no? Me pasaron usted levanta la mano si sigo o si bajo. ¿Sigo? Ahora, respecto al socialismo, yo coincido plenamente con lo que decía Marco Aurelio, pienso que es una crisis, y con muchos de los compañeros, también con el compañero Jaime, en algunas cosas, pero pienso que hay que saber bien claro, crisis de un modelo, pienso yo que es una crisis de un modelo de socialismo. Crisis estructural además, creo que es una palabra que no se ha usado y que es útil. O sea, así como hay crisis estructurales en el capitalismo, hay crisis estructurales en el socialismo. Esta es la crisis de un modelo centralista burocrático, que tuvo rendimientos, que sacó a la URSS, que la elevó a una potencia mundial capitalista, ¿no? Y que fue necesario históricamente para hacer frente a la guerra. Es decir, hay cosas que hay que pensar en la correlación de fuerzas mundial, ¿no? O sea, ¿qué fue error necesario y qué fue lo que podía hacerse en esas condiciones? ¿No es cierto? Eso hay que pensarlo. Ahora, que esa crisis de ese modelo no es la crisis solamente de los países del este, es la crisis de la URSS, es la crisis de China, es la crisis de Vietnam, y habría que ver y reflexionar si no es la crisis de Cuba. En el sentido de la crisis de un modelo que no está, que es útil para un momento, pero que es necesariamente cambiable, es necesario cambiarlo, especialmente como decían los compañeros, por la cuestión de la revolución científico-técnica, ¿ah? Que es un requerimiento distinto, donde los propios capitalistas se han dado cuenta que la centralización no permite esa creatividad de la que hablaba el compañero Rubio. Ahora, ese modelo, ¿qué es lo que es? Es socialismo, es otro problema. Ahí yo coincido en que no hay que confundir que lo que Lenin habló fue, vamos a empezar a construir el proyecto socialista, vamos a crear los cimientos materiales para el proyecto socialista. Y se habló de socialismo. Entonces, hay una transición, como decía el compañero Isaconde y otros, estamos en un proceso de transición. Si ha llegado en algún lugar o no al socialismo, discutámoslo después. Pero en este proceso había que crear los cimientos materiales. Y Lenin, cuando el 21 se encontró solo, sin ayuda de los países que pensaba, hubo un cambio estratégico, un viraje estratégico en su proyecto de construcción. Porque él sabía que sin las mayorías nacionales, sin el campesinado medio, no podía haber democracia socialista, entre otras cosas. Entonces hubo un viraje. Y decidió, la alternativa era, solos, sin ayuda de nadie, sin fuerzas productivas, sin sujeto histórico de la revolución. El proletariado no existía, había muerto en el combate, mínimos proletarios de la fábrica. ¿Qué hacemos? Los socialdemócratas decían, vuelvan señores, no tienen condiciones. Y Lenin dijo, con este poder popular conquistado avanzaremos paso a paso por muchas etapas, ocupando los mecanismos de mercado si es necesario, el capitalismo de Estado y muchas etapas hacia la creación de los cimientos materiales. ¿Y qué pasó históricamente? Yo no me meto aquí al problema de la lucha de clases en la URSS porque no conozco. Para analizar seriamente qué pasó, hay que saber qué pasó con los campesinos y la lucha de clases en el campo. Lo que yo sí sé es que se estatizó todo, ¿no es cierto? O casi todo. ¿Por qué razones históricas? Digo, no me salto ahora. Quizás hubo que hacerlo, por razones políticas. Pero ¿qué nos encontramos de hecho entonces? Que si Lenin planteó, podemos empezar la construcción del socialismo, no planteó que podía saltarse las leyes objetivas del desarrollo económico. Y las leyes objetivas del desarrollo económico están en Marx. Es decir, la socialización de las fuerzas productivas es lo que permite la planificación, la interrelación entre los sectores. ¿Y qué pasó? Que se estatizó mucho más allá de lo que se había socializado. Entonces tenemos el caso de Cuba concretamente en que todo está estatizado, hasta el más mínimo servicio. Y eso no funciona.
los compañeros cubanos podrán explicar por qué razones políticas, porque ahí está, y qué razones de correlación de fuerzas mundial. Pero hay cosas que no funcionan en el socialismo porque se pasó por arriba de las leyes, creo yo. Creo que eso los economistas, yo he hablado, yo no soy economista, por desgracia, pienso que ahí tienen mucho que hablar los economistas para ver cómo se combina esta planificación centralizada de los recursos, especialmente en nuestros países subdesarrollados, con un funcionamiento económico que permita una eficacia mayor. Ahora, una última cuestión sobre dos cosas que dijo el compañero del FMLN. Yo creo que el problema a veces nos decimos nosotros, tenemos que crear, yo estoy de acuerdo, hay que desarrollar el marxismo, pero también, yo le digo al compañero porque sé de qué escuela viene, que el leninismo que conocimos, o que conocieron los partidos comunistas, está bastante lejos de Lenin, ¿eh? Y la fuerza productiva es un concepto muy distinto a la suma del proletariado y campesinado. El concepto de fuerza productiva viene de una tesis de Lenin, que la política se hace con fuerza, no con clase. Y que por lo tanto puede haber fuerzas proletarias que no sean clase obrera. ¿Ah? Y puede haber fuerzas burguesas en que esté el proletariado. Es decir, en la acción política, en la lucha de clases, como se define quién es proletario y quién es burgués. Y por lo tanto es lógico, absolutamente lógico para el marxismo que hoy, si hay fuerzas nuevas, movimientos nuevos, sectores nuevos que se están integrando, son fuerzas motrices de la revolución. Que yo creo que, bueno, como ese concepto, o sea, se ha relacionado con